Oigan, ¿no han sentido últimamente como que hay una especie de eco en el aire? Como si el internet, la moda, la música, todo se pareciera muchísimo a cómo era hace 20 años. Vemos por todos lados pantalones de tiro bajo, texturas cromadas, hasta las interfaces de las computadoras nos recuerdan a nuestra infancia. Y no, no es nuestra imaginación. Estamos en medio de un gigantesco resurgimiento cultural de todo lo que fue la estética de principios de los 2000. Un verdadero déjà vu digital. Pero a ver, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué de repente el pasado reciente nos invadió por completo? Y es que esto va mucho más allá de un simple ciclo de moda, ¿saben? Hay algo bastante más profundo aquí, algo que conecta nuestra psicología como colectivo con los píxeles y los sonidos de una época que jurábamos que ya habíamos dejado atrás. Para poder entenderlo, lo primero es ver este fenómeno como lo que es en el fondo, un refugio psicológico. Así que vamos a clavarnos en esto, porque la principal fuerza detrás de esta tendencia no está para nada en las pasarelas, sino en nuestra mente. El concepto clave de todo esto es la nostalgia digital. Pero ojo, no se trata nada más de acordarse del pasado y ya, es más bien un anhelo, casi una necesidad, por una época que, aunque ya se fue la que puso los cimientos de nuestro mundo hiperconectado de hoy. Y lo más interesante es que no se trata de una copia exacta, sino de una reinterpretación. Es básicamente un mecanismo para sobrellevar la ansiedad del mundo moderno. Ok, ¿y por qué justo ahora? Bueno, piénsenlo. En momentos de tanto estrés, de tanta inestabilidad global, es natural que busquemos consuelo. La mente tiende a idealizar un pasado que se siente como más simple. Y claro, la pandemia de COVID-19 fue un catalizador gigantesco. Nos encerró y nos hizo buscar confort en la música, en las películas, en las tendencias de nuestra juventud. Es una reacción casi natural contra la sobrecarga de los algoritmos y una búsqueda de conexiones que se sientan más físicas, más tangibles. Muy bien, ya que entendimos el por qué, ahora vamos a analizar el qué. Vamos a diseccionar uno por uno los estilos visuales que definen esta ola de nostalgia y que seguramente ya estamos viendo resurgir por todos lados. La primera estética, y quizás la más reconocible, es la J2K. Su nombre, que viene de aquel miedo al error del año 2000, básicamente encapsula toda la vibra visual del cambio de milenio. El estilo visual era inconfundible, ¿no? Súper retrofuturista, lleno de materiales metálicos, plásticos transparentes, sintéticos. Dominaban los llamados blobjects, que son estos objetos con formas súper redondeadas, muy orgánicas, como la icónica iMac G3. Todo esto junto con tipografías 3D muy chunky y texturas cromadas, brillantes, por todas partes. Y esto es clave para entenderlo. El Y2K era el reflejo perfecto del sentimiento cultural de la época. Por un lado, había un optimismo tecnológico brutal, pero por el otro, una ansiedad medio escondida sobre lo que iba a traer el nuevo milenio. Era, literal, un futuro que se veía con una mezcla de anticipación y de miedo. Ahora, pasemos a la siguiente evolución. Después de toda la intensidad del J2K, llegó el Frutiger Aero, que dominó más o menos desde mediados de los 2000. El nombre es una combinación de la tipografía Frutiger y el diseño Aero de Windows Vista. Esta etapa, la verdad, era mucho más optimista. A ver, la filosofía detrás del Frutiger Aero es fundamental. Se basaba en el esquemorfismo, que es una palabrota para decir que los diseños digitales imitaban objetos del mundo real para que la tecnología se sintiera más cercana, más familiar. Todo era brillante, con texturas como de vidrio, cielos azules, pasto verde, gotitas de agua. El objetivo era clarísimo, crear una sensación humanista, de que la tecnología y la naturaleza podían vivir en perfecta armonía. En esencia, lo que representaba era una especie de utopía tecnológica. Fue como el punto más alto del optimismo sobre el progreso. Y es curioso, porque fue concebido justo antes de que los smartphones y las crisis de privacidad cambiaran para siempre nuestra relación con la tecnología. Y con eso llegamos a la tercera estética, que es por mucho la más compleja, el Vaporwave. Esta surgió a principios de los 2010 y a diferencia de las otras dos, no es para nada una celebración del pasado. Es más bien una crítica. Sus elementos son casi surreales. Combina samples de música de los 80, pero súper ralentizados, con imágenes del internet viejo, arte glitch, estatuas romanas y gráficos 3D muy extraños. El sentimiento que evoca es sobre todo de melancolía. Es una sátira directita al consumismo. El Vaporwave es, en el fondo, un comentario irónico sobre ese sueño de consumo que nos prometió en los 80s y 90s, pero que, seamos honestos, nunca se materializó del todo. Lo que hace es generar una nostalgia por un pasado idealizado que, en realidad, nunca existió. Entonces, si las vemos todas juntas, la evolución queda súper clara.
Empezamos con la ansiedad retrofuturista del Y2K, luego pasamos a la utopía optimista y brillante del frutiguerero, para terminar en la crítica melancólica y medio rota del Vaporwave. 3 eras, 3 formas muy distintas de procesar nuestra relación con la tecnología. Ahora, una pregunta importante. ¿Quién siente esta nostalgia y cómo la vive cada quien? Porque aquí es donde la división generacional se vuelve importantísima. No es para nada lo mismo recordar algo que viviste que reinterpretar algo que solo conoces por fotos o videos. Básicamente, hay 2 formas muy distintas de experimentar esta nostalgia. Para los millennials, que son como los custodios de la memoria original, es un consuelo personal, un recuerdo que sí vivieron. Pero para la generación Z, es una memoria reinterpretada. Se convierte en una herramienta de crítica social, de autoexpresión. Ellos crecieron a partir de estas tecnologías, no con ellas, y esa es toda la diferencia. Y aquí les va un dato que de verdad es sorprendente. El 37% de la generación Z siente nostalgia por la década de los 90, una década que la mayoría de ellos ni siquiera vivió. Esto nos demuestra que el fenómeno va mucho más allá de simplemente recordar. De hecho, hay una palabra para este sentimiento. Se llama anemoia. Es literalmente la nostalgia por un tiempo que nunca se conoció. Y esto es justo lo que experimenta la generación Z. Adoptan y le dan un significado completamente nuevo a la cultura de una era que les es ajena, pero que les fascina. Y bueno, como era de esperarse, cuando algo se vuelve tan relevante culturalmente, el mercado toma nota. Porque resulta que el pasado no solo es un refugio, también es increíblemente rentable. Vamos a ver ejemplos súper concretos. Space, una red social que revive toda la experiencia de MySpace. Pokémon Go, que capitalizó de forma masiva la nostalgia por los 90. O marcas como Juicy Couture, que han resurgido de las cenizas gracias a colaboraciones y a que la generación Z las adoptó. El marketing de nostalgia es una estrategia súper poderosa para crear conexiones emocionales. Pero esto no se trata de una simple copia, ¿eh? El término que se usa ahora es nostalgia, o sea, una fusión de lo nuevo con lo viejo. La tecnología moderna nos permite remasterizar el pasado, recreando toda la estética de los 2000, pero sin sus fallas técnicas, sin las conexiones lentas o las interfaces torpes. Es, digamos, lo mejor de los 2 mundos, la emoción del recuerdo con la funcionalidad de hoy. Todo esto al final nos lleva a una última reflexión. ¿Qué nos dice esta tendencia sobre nuestro futuro? ¿Será que estamos destinados a vivir en un ciclo constante de recuerdos, mirando siempre hacia atrás? Y la pregunta que queda flotando en el aire es esta. ¿Esta nostalgia constante es solo un ciclo temporal, como tantos otros que hemos visto, o se está convirtiendo en nuestro nuevo estado cultural por defecto? Una forma permanente de procesar un presente que nos abruma, reciclando continuamente el pasado para hacerlo más soportable. Ahí queda la pregunta.